El grupo Laureate, controlador de las universidades Andrés Bello de las Américas y Viña del Mar, salió a la bolsa en Estados Unidos luego de reconocer sus fines de lucro en establecimientos de nuestro país. Generando mucha polémica por lo demás. Claro. Más detalles sobre este tema junto a Jacinta Molina, nuestra unidad móvil. Jacinta, muy buenos días. Hola, Jaci, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Claro, son 5 planteles los que controla el grupo Laureate acá en nuestro país y es por eso que ha generado también incertidumbre entre esos estudiantes lo que pueda ocurrir con el grupo luego de este informe que se da a conocer que escribió el propio dueño del grupo cuando busca también pasar a esta empresa a la bolsa y también las repercusiones que eso ha tenido en nuestro país. Escuchábamos declaraciones de la ministra del Piano, también de algunos parlamentarios e incluso un comunicado del propio grupo el día de ayer que desmentía estar cometiendo ilícitos en nuestro país y estar operando, dicen ellos, con la regulación actual. Pero queremos saber si eso es efectivo o no. ¿Qué opinan los especialistas? Nos acompaña Carola Canelo, ella es abogada también académica de la Universidad de Chile, para hablar un poco de esta situación. Carola, primero, con estos antecedentes que se conocen, ¿se puede establecer que hay acá un ilícito, que efectivamente ellos están cometiendo lucro y qué se puede hacer al respecto? Buenos días. Muy buenos días. Todos los ministros de Educación, de la Concertación, incluida del Piano, de la nueva mayoría desde el año 90 a la fecha, han infringido la obligación que tienen los ministros de Educación de fiscalizar aquellas universidades que infringen la ley, como por ejemplo aquellas universidades que infringen la prohibición de lucrar. Conforme a la ley chilena, las universidades, no así los institutos profesionales, no pueden lucrar, es decir, cuando se forman con la finalidad del cultivo del saber superior y no con la finalidad de obtener ganancias económicas. De acuerdo al artículo 64 del decreto con fuerza de ley número 2 del julio del año 2010, es obligación de los ministros de Educación el fiscalizar a las universidades, iniciarles un procedimiento, investigarlas, sancionarlas con el cierre de sede, carrera, revocación del reconocimiento oficial e incluso la cancelación de la personalidad jurídica en el evento que una universidad infrinja la ley. Por lo tanto, es inaceptable que la ministra del Piano ahora, después de un año, más de un año en que ella es ministra de Educación, se manifieste como sorprendida porque ha tomado conocimiento de información que ya es hecho público y notorio hace muchos años de que Laureate es un conglomerado económico que invierte en Chile y que obtiene cuantiosas, ganancias económicas. Es responsabilidad de ella, de la ministra del Piano, el investigar. Es su obligación, no es obligación como erradamente ha planteado Camila Vallejo, diputada comunista, en orden hay que llamar al Consejo de Defensa del Estado o hay que crear nuevas leyes. El perseguir lucro en las universidades es un delito civil establecido por nuestra legislación, no es un delito penal. Es un delito civil y tiene su propia sanción. Le corresponde a la ministra de Educación fiscalizar. Y no corresponde que sea una materia que se pretenda asignársela a otra autoridad. El fiscal penal Gajardo hizo una investigación penal sobre estos hechos y todo el mundo sabe de que el lucro no es un delito penal. Por lo tanto, cuando la ministra de Educación, Carolina Schmidt, envió los antecedentes al fiscal, lo que hizo esa ministra de Educación fue incumplir también ella su obligación de investigación y trasladarle la responsabilidad a un fiscal penal. Ahora bien, el fiscal Gajardo ha hecho una investigación y ese fruto de investigación debería enviárselo, el que haya obtenido él, al ministro de Educación, a la ministra del Piano, porque es ella la primera en nuestro ordenamiento jurídico la que tiene que investigar. Es ella la responsable. Y además es importante dejar en claro que el gobierno de Bachelet, junto con la derecha, la nueva mayoría y los productos derivados, es decir, Revolución Democrática que participó en el Ministerio de Educación, y la izquierda autónoma que es un desastre, dividida y que no ha hecho nada por la educación, todos ellos se han dedicado a violar sistemáticamente el derecho a educación de los jóvenes, incluido el deber de gratuidad que tampoco se ha cumplido en Chile. El proyecto de reforma de Bachelet recientemente presentado, al cual el gobierno le ha dado suma urgencia, es decir, tenemos distraída a la población con un montón de cosas cuando en realidad se está negociando el proyecto de reforma, le quita las atribuciones de fiscalización al ministro de Educación y se les van a entregar a la Superintendencia de Educación Superior, que va a tener menos atribuciones y que no es posible acusar constitucionalmente. La ministra del Piano es acusable hoy constitucionalmente. Obviamente la nueva mayoría y la derecha no la van a acusar porque hay un acuerdo político entre la democracia cristiana y la derecha en orden a que los ministros de Educación no puedan ser destituidos en el futuro por esta razón y se le van a entregar
atribuciones menores incluso a la Superintendencia de Educación Superior. Disculpa, ¿ese acuerdo cómo te consta a ti? Me consta porque fui invitada en una sesión de la democracia cristiana en orden a crear esta Superintendencia de Educación Superior con menos atribuciones que la que le corresponde al ministro de Educación. ¿Y eso se dijo en esa sesión? Se dijo expresamente y yo obviamente me paré y me fui de la reunión, porque me pareció inaceptable de que si el ministro Beyer fue destituido por haber dejado en ejecución las leyes que lo obligan a fiscalizar el lucro, después apareciera un conglomerado de derecha con la democracia cristiana, que también es de derecha, digamos, ellos participaron en el golpe de Estado, junto con Elwin, digamos, y los argumentos jurídicos de Patricio Elwin fueron para el golpe de Estado en Chile. Hay que leer la historia de que ellos hayan hecho esta situación y el proyecto de Bachelet tiene la sustitución del ministro de Educación por una Superintendencia de Educación Superior. Y en materia de gratuidad, desde el año 89, Chile está obligado a implantar legislativamente de manera progresiva la gratuidad en la educación superior, cosa que no se ha hecho. Por lo tanto, es una obligación del Estado desde hace 27 años que han infringido sostenidamente, en vez de hacerla gratuita, la educación pública superior, que es la obligación, haber creado una cobertura mayor para estudiantes en universidades estatales, institutos profesionales y centros de formación técnica estatales gratuitos. Lo que se ha hecho fue crear el crédito con aval del Estado, nada menos que por el presidente Ricardo Lagos, que es tío de Ricardo Escobar, que es el abogado que defiende a Loret en el ámbito tributario, que fue director de Servicios de Impuestos Internos en el gobierno de Bachelet. Aquí hay un conglomerado todo unido en torno a la infracción sistemática de un derecho humano fundamental como el derecho a la educación. Y las personas que hemos estado en contra hemos sido censuradas y en algunos casos, por ejemplo, la rectora Pey, que se le ocurrió cumplir este tratado internacional que obliga a la gratuidad, que es el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, el artículo 13, para que lo lean, que está rigiendo en Chile del año 1989, a ella la destituyeron, porque ella se dio cuenta de que la ley le permitía, la que creó la Universidad de Aysén, constituir una universidad gratuita, que es algo distinto al tema del lucro, y ella fue destituida por cumplir la legislación, porque eso se estima no alineado con el gobierno de Bachelet. Bachelet no ha cumplido sus obligaciones, ni en materia de fiscalización, ni en materia de gratuidad. E incluso el proyecto, léalo, el proyecto de reforma, que es un desastre, lo que hace es someter a una especie de beca de gratuidad, que hay que postular, es una beca, no es gratuidad, al crecimiento económico del país de más de un 3% del Producto Interno Bruto. Los países decentes lo que hacen es un porcentaje del Producto Interno Bruto, lo destinan como obligación todos los años a la gratuidad. Y eso está vinculado con el problema del lucro. ¿Sabes por qué, Josefín? Para que puedas entender el tema. Sí, pero para entenderlo en términos concretos, lo que tú mencionabas, el tema de las atribuciones que tendría la Superintendencia de Educación. A tu juicio, y lo que tú planteabas en este proyecto, esa atribución lo que buscaría es quitarle esa facultad al ministerio para que una ministra o un ministro en el futuro no tenga, entre comillas, estos conflictos. ¿Eso es lo que tú planteas? Es exactamente eso. Y lo grave es que tenemos un gobierno que sistemáticamente infringe todos los derechos internacionales de los derechos humanos que rigen Chile a través de tratados internacionales en materia de gratuidad, en materia de fiscalización. Y por eso los jóvenes hoy en la Universidad Andrés Bello y demás centros educacionales de Loret, acá en Chile, esas pobres personas que están ahí, que han sido violadas sistemáticamente, el Estado no les da respuesta. No les da respuesta porque Chile no ha querido implantar la gratuidad y por lo tanto la cobertura educacional pública es bajísima. La mayor parte de la educación superior es de carácter privada y lo peor es que todos los chilenos con el pago de los impuestos nosotros financiamos al Estado y el Estado financia a estas mismas universidades privadas y a estos mismos bancos que son 2 o 3 los que usualmente ganan las grandes licitaciones del crédito coral del Estado. Es decir, la educación en Chile es un negocio bancario financiado por todos nosotros, financiado por el Estado. O sea, es el mundo al revés. Los bancos tienen todo el derecho a obtener ganancias legítimas, pero no a costa de recursos públicos. Eso ni siquiera se condice con un Estado liberal. Nosotros en Chile ni siquiera estamos en un Estado liberal. Estamos en un Estado capitalista salvaje de violación sistemática de derechos fundamentales. Y el gran llamado es a las universidades. Actualmente los académicos militantes son un desastre en las universidades estatales, no contribuyen en nada. Por ejemplo, en la Universidad de Chile se está reprimiendo a los estudiantes que opinan distinto. ¿Quién los está reprimiendo? Las autoridades, el rector ¿Cómo consta eso?
eso? El rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, que es muy cercano a Michelle Bachelet, él ha dado inicio a una serie de sumarios, de investigaciones sumarias contra estudiantes por tomas que se han realizado. Son acusaciones bastante graves las que tú estás no son declarando. acusaciones graves. Es grave que el rector de la universidad... ¿Tú tienes antecedentes para poder confirmar eso? Contra una estudiante específica, Catalina López, hay una investigación sumaria por haber participado en una toma. Por favor, todas las universidades estatales son altamente politizadas y nuestro país, desde el punto de vista político, ha realizado una serie de tomas. El golpe de Estado es más que una toma. Lo que se hizo el año 73, que lo hizo la derecha, el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano. ¿De qué estamos hablando? Entonces, basta de represión a los estudiantes. Esto es muy grave porque si esa es la política de destitución de la rectora Pey, de represión de los estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por ejemplo, el decano Davor Harasic ha hecho una denuncia penal contra 4 estudiantes porque participaron en una toma desde abril de este año. Una denuncia penal con nombre y apellido contra estudiantes por una toma, y ahora porque hubo una fiesta no autorizada les va a hacer una investigación sumaria a los estudiantes. Afortunadamente la denuncia penal fue archivada por el fiscal porque no había argumento. Claro, se le imputaron grandes delitos. Y hemos hablado de bastantes temas, no solamente la situación del lucro, sino también de lo que está ocurriendo a nivel educacional con la reforma también que se está buscando impulsar. Hemos abarcado también diversos temas con también esta entrevista, así que vamos a estar atentos también con algunas de las repercusiones que surjan de ella y también esta situación que enfrenta el Grupo Loret con diversas reacciones y también con los cuestionamientos que se dan a la propia ministra de Educación también si es que faltó o no una fiscalización. Macarena, Sebastián. Bien, Jasi, muchísimas gracias por ese despacho. Que tengan muy buen día. Nos vemos, buenos días. Nos vemos.